Bien, jóvenes, vamos por el cuarto vídeo del franquismo, a ver si lo despachamos. Nos habíamos quedado en esta época del desarrollismo, los años 60, en los que hay una mejora enorme en la economía española. Esa búsqueda de poner, como decía el régimen, el American Way of Life, ¿no? El estilo de vida americano, que la gente tenga nevera, que la gente tenga vacaciones, que la gente tenga un coche, que haya televisión, que haya un nivel de vida aceptable. Pero, y aquí está el pero, manteniendo los principios sacrosantos del alzamiento nacional del 18 de julio en defensa de la España, de la patria, de la justicia, de la familia, de la religión católica, bla, 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 bla. Es decir, cambios sociales, sí. Cambios económicos, también. Cambios políticos, no. Es cierto, pero también os digo, es cierto que estos cambios económicos y estos cambios sociales que se han dado durante el franquismo en los años 60, ojo, y esto es muy importante, dice, entonces estos cambios sociales son cambios que ha promovido el franquismo. Hombre, pues se han promovido durante el franquismo, efectivamente. Pero que el mérito, evidentemente el mérito se lo está llevando el franquismo. Pero el mérito no es solo no es del franquismo. O sea, si España en vez de tener el franquismo hubiera tenido una democracia, estos avances se habrían dado también, por supuesto, y muchos más. Y muchos más. Es decir, todos estos avances, más que darse gracias al franquismo, se han dado a pesar del franquismo. Esto tiene que quedar muy claro. ¿Y hubo cambios políticos? Mira, cambios políticos no hubo. Cambios políticos no hubo. Hubo cuatro tonterías. Que si la ley de prensa suavizó la censura, pues vale. Que si la ley religiosa permitió que hubiera iglesias protestantes, pues mira qué bien. Que la ley sindical y de convenios colectivos toleró una negociación laboral, y aquí es donde se van a meter los sindicatos por ahora prohibidos y clandestinos como comisiones obreras y UGT, pues sí. Que un tercio de los procuradores era electivo, sí, que había elecciones, sí había elecciones, votaba todo Dios. Esto no sirve para nada, porque vos podías votarle a un carlista, o a un falangista, o a un tío de Acción Católica, o a un tecnócrata. Pues mira qué bien. Lo de los consejos de guerra, sí, vale, pues también. Que sí, que son buenos cambios, claro que son suficientes ni por narices. Porque os digo una cosa, estas clases medias que se están formando, el desarrollo económico de España en los años 60 va a generar un gran avance de las clases medias. Y estas clases medias van a pedir otra cosa. Van a pedir más de ¿por qué España no puede ser como el resto de Europa? Pero esto será cuando muera Franco. ¿Por qué? Porque España es muy personalista y la personalidad de Franco va a mantener el régimen en pie. Y es verdad que este personalismo está aquí. Este personalismo está aquí, que lo llevamos viendo toda la historia de España, vamos, lo llevamos viendo toda la historia de España. Pero es verdad también que en estos años 60 hay ya fuerzas de oposición. Una cosa, la represión, primero, lo larga que fue la guerra. Os recuerdo que la guerra fue una guerra de exterminio que sirvió principalmente para matar, abro comillas, rojos. Para que mientras más rojos muertos, mejor. Y por eso se alargó tanto la guerra. Eso por un lado. La enorme purga que fue la guerra. Luego el exilio, los que se largaron y se tuvieron que ir porque los fusilaba. Y luego la represión tremenda de los años 40. Es verdad que en los años 50 y en los años 60 la represión ha bajado mucho. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie que protesta, es que no hay nadie. El régimen no tiene enemigos a la vista. De hecho, una cosa, el momento en que España tiene menos presos en las cárceles es el año 75, 76. España me parece que tenía 8.000 presos, 10.000 presos en las cárceles. O sea, poquísimo. Ahora mismo tiene 80.000 o más. O sea, España en la época, en esos años tenía menos presos. ¿Por qué? Porque es que no había oposición ninguna. ¿No? ¿Cuándo empieza la oposición? Pues mira, en los 60 empieza una tibia oposición al franquismo. Y digo tibia, ¿eh? Vamos a ir viendo la oposición. Distintos frentes. Uno es una parte de la Iglesia. Y digo una parte, ¿eh? Una parte de la Iglesia. Os cuento, ha sido el Concilio Vaticano II. Esta es la imagen típica del Concilio Vaticano II. El concilio es cuando se reúnen todos los cardenales y los obispos y todas esas cosas y se hace una reunión a lo bestia todo el Vaticano. Como esto, aquí hay gente, ¿eh? Lo empezó Juan XXIII y lo terminó Pablo VI. ¿En qué se hizo en ese Concilio Vaticano II en los años 60? Pues el ayornamiento de la Iglesia. ¿Y eso qué significa? Que la Iglesia se puso al día. Hay una modernización de la Iglesia.
Por ejemplo, la Iglesia ya no va a tener enemigos políticos. O sea, hasta entonces la Iglesia era enemiga de la Unión Soviética y de no sé qué. Dice, no, 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 la Iglesia no tiene enemigos políticos. En otros aspectos, la Iglesia, por ejemplo, tampoco va a tener enemigos culturales. Por ejemplo, hay una cosa muy importante. Las ideas de selección natural de Darwin, la Iglesia las acepta en el Concilio Vaticano II. Está hablando del año 63, ¿eh? Concilio Vaticano II. O sea, según la Iglesia Católica, a partir de ahora, de este concilio, el Génesis es la parte de la Biblia que dice cómo se creó el mundo y que Dios hizo a Adán con barro y a Eva con la costilla de Adán. El Génesis es una alegoría. O sea, la Iglesia ya no es enemiga de Darwin, por favor. Desde el año 63, ¿eh? Cuidado. O sea, hay un ayornamiento de la Iglesia. Cuidado también de una parte de la Iglesia. Ojo, de una parte y no muy grande de la Iglesia española. El resto de la Iglesia sigue igual que Viva España, una grande y libre, cuidado. Pero es verdad que en aquella época empiezan a aparecer lo que mi abuela llamaba los curas comunistas. Curas de izquierdas. Curas que van a irse a los barrios obreros, que piden no las parroquias pijas, sino las parroquias de los barrios obreros, y que van a participar en esta oposición al régimen y a colaborar muy activamente en la causa social y en la causa de la libertad y de la democracia. Ojo, una parte, no toda, ¿eh? Una parte, no toda. Por ejemplo, en aquella época las reuniones sindicales estaban totalmente prohibidas. Claro que sí. Todavía no había derecho de reunión, en absoluto. Pero en absoluto, ¿eh? Vamos, que para hacer una comunión tenías que pedir permiso a la Guardia Civil. Vale. No había derecho de reunión. Pero sí que había un sitio donde te podías reunir, en las iglesias. Entonces, muchas reuniones sindicales se hacían en las iglesias de esta gente, claro. En estas iglesias donde sí que se podían reunir. Bien. Entonces, una parte de la iglesia. Estos curas de izquierda, que son mínimos, pero son un enemigo correoso para el régimen franquista. ¿Por qué? Porque forman parte de un grupo privilegiado. Sabéis que la iglesia es una de las bases sociales del franquismo desde el 36. Y estos son miembros de la iglesia. Por lo cual, el hecho de que sean miembros de la iglesia les hace ser más intocables para el régimen. Y es algo que mosquea mucho, ¿no? Que la gente a la que tú le das privilegio sean justamente tus enemigos. Pues es lo que hay. Otro grupo de oposición le va a pasar exactamente lo mismo, que es la universidad. Entre los universitarios, aquí está, por ejemplo, Enrique Tierno Galván, un personaje, la verdad, entrañable. En la universidad va a ser un foco de oposición. Y mira que la universidad había estado controlada de toda la vida por el SEU, el Sindicato de Estudiantes Universitarios. Cuidado. Pues no. La universidad ahora va a hacer todo lo contrario. Va a ser un foco de oposición al, al franquismo. ¿Todos los universitarios? No, por favor. Una parte. Pero sí una parte muy importante. Aquí sí es una parte muy importante. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa. A ver, ¿quién iba a la universidad en 1963? Pues mira, no penséis que había muchos hijos de obreros y muchos hijos de jornaleros del campo. Los que iban a la universidad en el 63 eran los niños de la burguesía, la gente de dinerito, ¿eh? O sea, y otra vez lo mismo, todo esto que estáis viendo aquí son cachorros del régimen de Franco. O sea, estos niños, sus padres son justamente los que apoyan al régimen de Franco, es la alta burguesía, la burguesía media, los propietarios, o sea, la base del sistema franquista. Me apuesto yo que la mitad, que digo que la mitad, que las 3/4 partes de los padres de esta gente son franquistas. Y ahora va y te sale el niño en rojeras. O la niña, ¿no? Y te salen rojos. Aquí el padre unos discursos, unas peleas en las casas, la madre, papá, Manolo, perdona al niño. Vamos, unas peleas. Pero también te digo una cosa. Si ahora se me hace de izquierda y lo pillan repartiendo tabillas antifranquistas, lo llevan a la comisaría, le pegan 2 guantas. Pero te digo una cosa, en media hora te está llamando a papá. Y por mucho que sea, el padre se presenta en la comisaría. Y el padre pone el carnet de falangista encima de la mesa. Pone el carnet de cuando fue alférez provisional en la Guerra Civil Española. ¿Os acordáis
de que para eso ganamos la guerra. O sea, pone toda su documentación de privilegiado del régimen. Y te digo que este tío está en la calle en media hora. Cuidado. Por eso la universidad es un enemigo correoso. O sea, no pueden coger y fusilarlos. Y son los niños son sus niños. O sea, estos son los niños del franquismo, que han cambiado. Que han cambiado. Dice, ¿cómo le puedo llevar yo la contraria a mi padre? Pues haciéndome de izquierda. Por suerte, a todos, por cierto. Pero han cambiado. Pero es verdad que de la universidad va a ser un foco de oposición y un foco de actividad política muy fuerte, con profesores como el que hemos visto antes, Tierno Galván, por ejemplo, y, y es un foco que evidentemente el franquismo no puede ejercer toda su represión sobre ellos por la sencilla razón de que son sus hijos, de que son hijos del régimen. O sea, por favor, no me penséis que los hijos de los jornaleros están en la Universidad de Derecho, ¿eh? En la Facultad de Derecho, perdón. Aquí la facultad, ven los grises, estos son los antidisturbios. La Policía Nacional iba de gris. La Policía Nacional era la versión franquista de la Guardia de Asalto. La policía moderna, con pistolas y porras, esas cosas, pero bastante, bueno, iba a decir bastante más dura, ¿no? Porque la Guardia de Asalto de la República también se las traía. O sea, los grises que le llamábamos. Otra fuerza de oposición son los nuevos sindicatos. Y como ya os he dicho aquí, a ver, acordáis que os he señalado aquí, la ley orgánica del Estado, no, perdón, la ley sindical y de convenio colectivo toleró una negociación. Y entonces en esa negociación que estaba hecha para los sindicatos verticales franquistas, que no servían absolutamente para nada, se van a colar de forma clandestina los nuevos sindicatos, como UGT y Comisiones Obreras. Entonces va a haber empiezan las huelgas, empieza a haber una presión sindical. Aquí hay que tener un elemento muy positivo que fueron los emigrantes a Alemania y a Europa en general. ¿Por qué? Porque cuando esos tíos vuelvan de vacaciones o cuando vuelvan, entendéis que vienen contando que allí en Alemania había otras cosas, que allí en Alemania había elecciones, que allí en Alemania había libertad de expresión, allí en Alemania había derecho a la huelga. Y eso está muy metido en el origen de estos perdón, sindicatos. Perdón, pero hay una cosa. Alto, obreros de fábricas. ¿Estos cuántos de ellos son niños de papás franquistas? Ninguno. Ah, amigo. La represión que va a hacer el régimen sobre los sindicatos clandestinos de izquierda no tiene nada que ver con la tibia represión que hace el régimen con los universitarios o con los curas de izquierda. A esta gente se le van a caer los palos de sombra. O sea, la represión contra esta gente va a ser muchísima más severa. También son muchos más. También son muchos más. Es una represión, un grupo, una oposición mucho más fuerte, pero también muchísimo más reprimida. Otras fuerzas de oposición, pues los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos. Este tío es Jordi Pujol. O sea, empieza un gusto por la cultura catalana otra vez, por hablar otra vez en catalán, en publicar libros en catalán, que lo hacían. Vamos, yo me he criado en Barcelona y los libros de Tintín estaban en catalán. Todavía estaban en castellano, pero era más fácil encontrar libros de Tintín en catalán. ¿Por qué? Porque estaban difundiendo otra vez la lengua catalana y la cultura catalana y esas cosas. Y empieza a haber una oposición. La oposición de los nacionalistas catalanes siempre fue totalmente pacífica. Por otra parte, hay otra también, el PNV de toda la vida, de los vascos. Pero aquí es donde se mete por medio otro elemento más, en ese nacionalismo vasco, que es Euskadi Askatasuna, que hizo su primer atentado en el 68. ETA, grupo terrorista ETA, lucha armada. Estos tíos matan gente. ETA es una combinación, es una mutación rarísima, porque es una mezcla entre extrema izquierda y nacionalismo. Eso yo creo que no se había dado nunca, porque la extrema izquierda es internacionalista, obrero del mundo unidos y todas esas cosas, no nacionalista, por lo cual es que no, en mi opinión no tiene lógica ninguna. Pero es esta combinación que se va a dar
y va a salir un grupo terrorista muy violento, que lo único que va a dar pie, no van a conseguir nada salvo favorecer la represión del régimen franquista. La mayor parte de las otras fuerzas de oposición rechazan la acción de ETA. Y de hecho ETA cuando llegue la democracia va a seguir matando gente, con más fuerza todavía. Porque ETA tiene ese rollo izquierdista, radical, nacionalista, independentista vasco, que eso es eso hay que entenderlo casi como una religión, más que casi como una ideología política también, ¿eh? Pero empieza ya a hacer sus atentados y, y esto también van a provocar una oleada de represión tremenda que la van a pagar todos, que la van a pagar todas las fuerzas, incluso las pacíficas. Entonces, estas fuerzas de oposición, ¿cómo se están articulando? Digamos, tomamos como año de referencia el 73, que va a ser un año importante. Pues vamos a ver, mirad las fuerzas de oposición. Perdón, estoy fatal, vamos. Vamos a ver. Por un lado tenemos, es que las fuerzas de oposición al franquismo, a este tardo franquismo, ¿lo veis? Franquismo ya de los años 70. Son dos grupos distintos. A uno de los que yo les llamo los viejos opositores y otro de los que yo llamo los jóvenes opositores. Y vamos a verlo. ¿Quiénes son los viejos opositores? Los viejos opositores son la gente que estuvo en la República, los que lucharon físicamente ellos en la guerra, los que se fueron al exilio, los que estuvieron en las cárceles franquistas en los años 40. ¿Eh? Podríamos poner como ejemplo a Dolores Ibárruri o a Santiago Carrillo, pero por ejemplo por ahí estaba todavía dando vuelta Enrique Lister, por ejemplo. Gente que lleva ese estigma de haber perdido la guerra, de haber sido derrotados, de haber sido expulsados de su país, de haber tenido que salir fuera. La mayor parte han estado en el exilio, fuera de España. ¿Qué es lo que quiere en México, en Rusia, en Francia, en donde fuera? ¿Qué es lo que quieren estos viejos opositores? Que el más joven, pues ese es este, ¿eh? Fíjate, el más joven. Pues quieren la ruptura total. Es decir, el franquismo debe ser totalmente derrotado. Es como si todavía la guerra estuviera viva, ¿no? Si tenemos que quitarnos esa espina de la derrota. Tenemos que vencer al franquismo y derrotar al franquismo. Eso es lo que quieren estos viejos. Viejos opositores porque llevan muchos años y porque físicamente que lo son, ¿eh? Por el contrario, ha salido otra generación de jóvenes opositores. Por ejemplo, estos dos que estáis aquí. ¿Que sabéis quiénes son? Hombre, pone PSOE, pues mira, muchachos, este es Felipe González y este es Alfonso Guerra. ¿Mm? Ya podéis ir reconociendo estas caras porque vamos, ya vamos a conocer a estos dos tíos porque van a ser muy importantes. A Dolores Ibárruri de la Guerra y a Santiago Carrillo también los conocemos, pero son ya muy viejos. Jóvenes opositores. Estos, para empezar, han nacido después. No me hables ni han conocido la República, ni la guerra, ni el exilio. No lo han conocido. O sea, no me cuentes la batallita de Brunete que a mí no me interesa. O sea, ellos no estaban allí. O sea, ellos no han perdido ninguna guerra. Ellos han criado, y no han estado en el exilio, han estado en España. Ellos han nacido en España y han nacido en la España del régimen de Franco. Ellos han nacido a la sombra de Franco, a la sombra del régimen franquista. Por lo cual, lo único que ellos conocen de España es el franquismo. No hay batallitas ni hay nada. Y curiosamente, son mucho más tibios que los viejos. Normalmente, los viejos son más tibios y los jóvenes son más exaltados. Pues aquí pasa al revés. Los viejos quieren la ruptura total, la derrota total del franquismo, aplastar el franquismo, como si fuera a volver la vieja Segunda República, ¿no? Y esto dice, mira, la Segunda República está más muerta que Tutankamón. ¿Y ellos qué es lo que quieren? Una ruptura, sí. Ellos son oposición dura al franquismo. Ellos quieren romper el franquismo. El franquismo tiene que ser destruido. Sí. ¿Y venir una república después? Sí. Pero pactada. O sea, no podemos conseguir la victoria total. ¿Por qué? Porque yo vivo en España y sé que hay mucha gente que son de oposición, pero también hay mucha gente franquista. O sea, que hay muchos miles de franquistas. Y no podemos hacer una guerra civil, ni vamos a meternos eso, ni podemos fusilarlos a todos. Por lo cual tendremos que pactar de alguna manera. El franquismo debe desaparecer. Ahí están los dos de acuerdo. ¿Veis la palabra ruptura? El franquismo tiene que ser destruido, sí.
pero por medios pacíficos y negociando. ¿Con quién? Pues con los únicos que podemos negociar, con nuestros enemigos. O sea, no podemos negociar con los amigos, no tiene mérito. ¿Con quién entonces? Pues con los mismos franquistas. Con la parte de los franquistas que esté dispuesta a negociar con nosotros. Y llegar a un acuerdo. Sí, y destruir el franquismo y traer una democracia. Que para ello no podía, en principio se identificaba con la república. Con una república. No la vieja república, la segunda república, otra república. ¿No? Otra república. Pues eso es lo que tiene que hacer. Entonces tenemos estos dos grupos. Entonces, estas fuerzas que hemos visto antes se articulan en estos dos. Los viejos opositores del exilio y los nuevos opositores. Las dos figuras que encarnan estos nuevos opositores que se hicieron con el control del PSOE, que todavía es un partido político ilegal, clandestino, en un congreso que tuvieron en Francia, en Suresnes. Claro, el PSOE se tiene que reunir en Francia, porque si se reúnen en España lo meten en la cárcel. Son, en el congreso de Suresnes, los nuevos líderes del PSOE no van a ser los viejos carcamales, sino Felipe González y Alfonso Guerra, de los cuales ninguno de los dos ni vio la república, ni la guerra, ni el exilio, ni nada. Y estos son partidarios de una ruptura, sí, pero pacífica. Nadie quiere una lucha, nadie quiere una guerra, y estos son conscientes de que el franquismo tiene una fuerza social muy fuerte, muy fuerte, con la que habrá que negociar. Negociar. No podemos destruirlo. No podemos destruirlo porque son miles de personas, son miles y miles de personas. Vale, sí, me alegro mucho. Fuerzas de oposición. Vamos a negociar con Franco. Con este no vais a negociar, eso ya os digo yo que no. ¿Y el franquismo qué piensa de todo esto? El franquismo Franco Caudillo de España por la gracia de Dios. Pues el franquismo, mire usted, de esta fuerza de oposición, sí, empieza a incomodarlo, sí, pero ponerlo en peligro, vamos, no. O sea, todavía en estos años 60 las fuerzas de oposición son muy débiles, muy débiles. En la España de Franco es fuerte y se siente muy segura. Para ello voy a poner, mira, vamos a escuchar a Franco, a ver si está aquí. Este es el discurso de Franco de Navidad. Cámaras y micrófonos están dispuestos en el Palacio de El Pardo para transmitir el mensaje de Navidad de Su Excelencia el Jefe del Estado a todos los españoles la noche del 24 de diciembre. Llega el Generalísimo y el Director General de Radiodifusión y Televisión presenta a Su Excelencia los directivos y técnicos que intervienen en este acto. He aquí algunos fragmentos del mensaje de Su Excelencia el Jefe del Estado que ha llegado a todos los españoles en la Nochebuena de este año. Españoles, en esta noche familiar entre todas, entrañable como ninguna, en la que se busca el calor de los seres queridos y cada uno se apiña en un impulso de ternura mutua, de alegría y de esperanza, habéis de permitirme que por unos cortos minutos penetre en la intimidad de vuestros hogares para agradeceros de todo corazón el gesto colectivo con el que habéis refrendado la ley orgánica del Estado, abriendo así una nueva y ancha vía para el futuro de España. Quiera Dios que nuestra bien ganada paz se refuerce en cada Navidad, como lo ha sido por la cooperación ejemplar de todos en esta Pascua de 1966. Paz y felicidad para todos os deseo en este día. Gracias a los colaboradores de hoy, a los que lo fueron de ayer, gracias en fin a todos los españoles por su noble asistencia y sobre todo, gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta estas horas de plenitud de nuestra patria. ¡Arriba España! Bien, por cierto, esto que habéis escuchado, esa musiquita al final, es el nodo. Bien, pues era el discurso de Franco en el 66 y no parece que el hombre esté muy preocupado. Esta es la imagen de Franco, este abuelete que hablaba. Os digo que la imagen del régimen se había suavizado muchísimo. Pero todavía habla de nuestra bien ganada paz. Nuestra bien ganada paz es una alusión a la guerra y una celebración que están haciendo de los famosos 25 años de paz, es decir, los 25 años de que terminó la guerra civil española. Aquí están celebrando. Yo digo que el régimen está se siente todavía fuerte y cuenta con unos apoyos tremendos. Estos son los 25 años de paz, ¿no? El laurel de la victoria y el trigo de la prosperidad. El régimen en estos años hace una propaganda tremenda, ¿no? Y sobre todo, a mí me recuerda mucho a la dictadura de Primo de Rivera con sus estadísticas. La producción de acero, la producción de automóviles, la producción de no sé qué. O sea,
Las estadísticas están de parte de... Es una cosa, es que es verdad que España ha mejorado muchísimo. ¿Ha sido gracias al régimen o ha sido por la propia inercia natural de la historia de España? Ha sido a pesar del régimen. Pero es verdad que es durante el régimen. Y por eso ellos se cuelgan la medalla. Pero el régimen de Franco sí tiene un problema. Porque el régimen de Franco es un régimen personalista. Yo os lo he dicho, es verdad que las clases medias están pidiendo otra cosa, pero como España es tan personalista, mientras esté Franco, pues no va a haber un gran cambio. Pero es que eso es lo que tienen los regímenes personalistas, que las personas cambian y pasa el tiempo. Este Franco, cuando entró en la Academia de Infantería de Zaragoza, con 12 añitos, o sea, ahora estaría en primero de la ESO, y estaba entrando el tío en la Academia de Infantería. Aquí lo tenéis. Este Franco cuando salió de su estrella de comandante, ¿no? Ya era comandante, tío. Cuando salió al poco, vamos, salió de teniente, por supuesto, luego fue capitán, no sé qué. Fijaros que llegó a comandante muy, muy joven. Este Franco el día de su boda. Doña Carmen Polo, este es el Franco de la guerra. Este es el Franco de la guerra. Este es el Franco que yo ya me acuerdo. Este es el Franco que yo me acuerdo. Este hombre, este abuelete que sí que a veces se vestía de militar, pero que normalmente lo que estaba es cazando, pescando y inaugurando pantanos y haciendo quinielas. Una vez hasta le tocó las quinielas. También escribía en los periódicos, sobre todo al principio escribía en los periódicos con el seudónimo de Jacques Imbord, y una vez hasta le censuraron uno de sus propios artículos. También escribía un guión de cine que era Rasa y le gustaba muchísimo el cine, le gustaba muchísimo el cine a Franco. Bien, pues Franco ya está, como veis, bastante mayor. Su esposa, doña Carmen Polo. Y aquí ya está muy viejo Franco. Y claro, todo el mundo sabe que más tarde o más temprano Franco va a morir. Eso es innegable. Y todo el mundo sabe que la pieza que mantiene unida a todas las distintas fuerzas franquistas, todo el mundo sabe que los falangistas se odian con los militares, que los militares desprecian a los de Acción Católica, que están por ahí los monárquicos siempre haciendo cosas, que los del Opus Dei también están. Todas esas fuerzas son muy distintas y muy odiadas entre sí. Muy odiadas entre sí. Y que todas esas fuerzas, lo que lo mantiene unida es el personaje de Franco. Y el que se ha llevado la fama, y el que digamos, está relacionado a nivel popular es Franco. Eso es lo que es un régimen personalista. ¿Qué va a pasar cuando Franco muera? Y es innegable que va a morir en breve. O sea, que Franco, ¿cuántos años le quedan? Más Franco tiene una salud regular. Y entonces empiezan a hacerse preguntas. Aquí, volvemos a este cuadro. A ver, aquí estaban los viejos opositores, ¿no? Los de la guerra, los del exilio, que querían la ruptura total. Y luego los jóvenes opositores, que como ejemplo el Congreso de Suresnes del PSOE, que eran gente que no había visto la guerra, y que lo que quieren es la ruptura pactada, negociando, pacíficamente. ¿Y qué opinan los franquistas? O sea, ¿qué opinan al otro lado? O sea, si quieren negociar, tendrán que negociar con alguien, digo yo. ¿Qué piensan los franquistas de todo esto? ¿Qué va a pasar? Pues mira, dentro del franquismo, y os digo que todos estos son franquistas, dentro del franquismo se están dando ya dos ramas distintas, dos grupos diferentes de franquistas. Unos son los inmovilistas, a los que luego les llamaremos el búnker, y otros los aperturistas. Cuidado, tan franquista es un inmovilista como un aperturista, son todos franquistas. Son todos franquistas. ¿Qué son los inmovilistas? Pues mira, los inmovilistas eran de la familia militar casi todos. También los había de todas las demás familias, Pero la familia militar, yo te digo que, no te voy a decir al 100% porque no me atrevo, pero al 90% eran inmovilistas. Lo que llamaban el búnker. ¿Estos qué querían? Pues mira, mientras viva Franco, franquismo. Eso no hay nada que discutir. ¿Y cuando se muera Franco, qué? Pues ellos, los inmovilistas, dicen más franquismo. El franquismo seguirá existiendo después de Franco. Esto de franquismo sin Franco, ¿no? Era España una, grande y libre con los principios del 18 de julio del 36, bla, 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 bla. Vendrá después. O sea, esto no va a cambiar nada, ¿entendéis? Porque se llaman inmovilistas, ¿no? Porque le llaman el búnker. Un búnker, un edificio de cemento armado para prueba de cañonazo. No se suelen mover mucho, Pues bien, esta gente, y os digo que es muy importante dentro del ejército, la familia militar, cuidado con ellos,
son inmovilistas. Franquistas que dicen, aquí no pasa nada, aquí no va a cambiar ni una coma, que para eso ganamos la guerra. España se va a quedar como está, una grande y libre, con un jefe del Estado y una dictadura y ya está. Pero dentro de los mismos franquistas, ojo, hay otro grupo, veis que está esto con la interrogación, ¿no? Que son los aperturistas. Los hay en todas las familias. En la que menos familia es en la militar. Hay pocos militares aperturistas. Algunos hay, pero pocos. ¿Qué quieren estos aperturistas? Vamos a ver. Mientras viva Franco, pues franquismo. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Mientras viva Franco no tenemos nada que hablar. Pero luego, reforma política. Anda. Es decir, una transición negociada y paulatina a la democracia. O sea, cuando muera Franco, España dejará de ser el bicho raro, dejará de ser Spain is different. Tenemos que hacer, ¿por qué? Pues lo que tienen todos los demás países del mundo europeo y no les pasa nada. Lo que tiene Francia, lo que tiene Italia, lo que tiene Alemania, lo que tiene Gran Bretaña, Bélgica, Holanda. Oye, hay monarquías, Bélgica es una monarquía, Holanda es una monarquía, Gran Bretaña es una monarquía y son democracias y son países normales y les funcionan mejor las cosas. Entonces, cuando muera Franco haremos una transición negociada y paulatina. Paulatina significa que va a ir poco a poco hacia una democracia. Libertad sí, pero sin libertinaje. Cachondeo. Esa frase de libertad sin libertinaje era muy típica de aquella época. Una democracia. Negociando. ¿Negociando con quién? Pues con quién vas a negociar, con lo que de la oposición al franquismo que quieran negociar. Es curioso, pero estos y estos están llamados a entenderse. Porque si estos quieren hacer un cambio pacífico y negociado, y estos quieren hacer un cambio pacífico y negociado, pues tendrán que entenderse. Lo que pasa es que estos quieren un cambio de pacífico a un régimen mucho más progresista y estos quieren un régimen más tibio. Ya veremos. Pero estos son los aperturistas. A ver, os explico lo que quieren los aperturistas. A ver. Si yo soy un franquista aperturista, digo, mientras viva Franco, O sea, mientras viva Franco no hay nada que hablar. Eso está claro. Yo soy franquista de Franco y tengo esta vinculación personal de fidelidad a Franco. Por lo cual, mientras Franco viva, habrá franquismo. Cuando Franco muera, ¿qué vamos a hacer? Mira, pues lo voy a contar lo que es la reforma política. La reforma política. Imagínate un gusano feo y gusano, que se va por ahí arrastrando y es un gusano muy malo y muy come hojas. Esto es la España de la dictadura. Esta es la España de la dictadura franquista. Y entonces este gusano tan feo y tan arrastrado, que no está a la altura de los tiempos y no es lógico que sea un gobierno europeo, se va a meter en una crisálida. Esa crisálida se va a llamar la reforma política. Es decir, va a hacer una reforma. Y el gusano se mete en una crisálida. Y de esa crisálida, paulatinamente, ¿qué es lo que va a salir? ¡Up! Una linda y preciosa mariposa, que se va a llamar democracia. Y va a ser una democracia, pues como la democracia de Francia, o como la de Italia, o como la de Inglaterra. Eso sí, una democracia decente y honrada y sin cachondeo. Pero una democracia que pueda estar a la altura de todos los demás países europeos y que nadie nos mire raro y que funcione nuestra economía mejor y que tengamos pues lo normal. Pues lo normal. Entonces, eso es lo que quieren los aperturistas, pasar del gusano feo que nadie quiere en Europa, que todo el mundo lo mira raro, porque es un bicho raro. Es una cosa, es que en los años 70 es un bicho raro, hijo, una dictadura fascista. En los años 70, venga ya, por Dios, gusano feo, a una linda mariposilla democrática, que esté aceptada por todos y que pueda ir a todas partes, la mariposa. Pero ustedes me dirán, pero Pablo, harto. La mariposa era el gusano. El gusano no ha muerto. El gusano no muere cuando se mete en una crisálida. El gusano cambia, pero sigue siendo el mismo gusano. ¿Lo pilláis, no? O sea, esta mariposa de aquí y este gusano feo de acá son el mismo. Lo único que pasa es que se han reformado. O sea, nada de ruptura. No sé si entendéis la comparación. Nada de ruptura. No, de ruptura nada. Reforma. Eso significa, Pablo, que el franquismo va a seguir vivo.
Porque evidentemente el gusano sigue vivo dentro de la mariposa. Es que el gusano es la mariposa. Me estás diciendo, Pablo, no, ya os digo, voy a hacer spoiler, esto es lo que va a triunfar. Esto es lo que va a pasar. O sea, os voy a hacer un spoiler gordísimo. ¿Me quieres decir que en la actual democracia española, que es una mariposilla, una democracia garantista de las más respetadas del mundo, con todos los derechos fundamentales habido y por haber, es que somos democracia garantista, garantista, somos el franquismo? Pues puedo asegurar que el franquismo no, sí, pues se reformó. Mira, son leyes orgánicas franquistas las que dieron forma a la democracia española. La ley de reforma política es una ley orgánica franquista. Y os voy a poner una prueba, decir que no os lo creéis, pues mira, esto es un Eurofighter, ¿no? Estos son los cazas más chulos que tiene ahora mismo España. ¿Veis que son aviones de España? Un avión chulísimo de cuarta generación, de cuarta o de tercera, de cuarta, yo creo. La chulada. Este es el de entrenamiento y por eso van dos personas y estos son los normales que va uno. Vale, me alegro mucho. ¿Alguien me puede decir que llevan pintado en la cola? Dice Pablo, esta es la cruz de San Andrés, con la que pintaban los aviones del ejército de Franco en la Guerra Civil Española. Pues sí, pues nadie la ha quitado. ¿Por qué? Porque es lo que hay. Dice, entonces Pablo, ¿es verdad que somos una mariposa y que todas las mariposas han sido gusanos? Pues sí, nosotros somos ahora mismo, ahora somos una mariposa, Ahora España es esto. Mira, nadie con dos, espera, voy a matizarlo porque nadie con dos dedos de luces va a ponerse ahora a cuestionar que España es una democracia garantista. Dice, oye, pero es que en España hay muchas sombras y en todas, ¿usted qué te cree? ¿Que no las hay en Francia, que no las hay en Inglaterra o que no las hay en Alemania? Tener sombras, tener defectos es propio de las democracias garantistas. Cuando los detectamos, los corregimos. Pero que tenemos sombras y limitaciones, que no he dicho que esto sea Disneylandia, he dicho una democracia garantista. O sea, el que se crea que la democracia es perfecta y que es una maravilla, es que no tiene ni idea. Todos los sistemas humanos, son corregibles. Pues España es una democracia como cualquier democracia del mundo. ¿Y tiene sus fallos? Claro que los tiene. Y Gran Bretaña, y Holanda, y Suecia, y Dinamarca, todos tienen sus fallos. Vamos, podemos darle lecciones de democracia a mucha gente. Nadie lo va a discutir. Y dice, pero Pablo, que una vez fuimos un gusano. Sí, nosotros fuimos un gusano. Sí, pues mira qué bien. Y los demás también, ¿eh? Y los demás también. ¿Qué quiere que te cuente? Pues si quieres, pues si no os gusta esto, pues lo siento mucho, porque esto es lo que hay. Con todos nuestros defectos. A mí me tenéis que filtrar. A mí me tenéis que filtrar. A lo mejor preferíais que hubiera habido una guerra civil por medio en vez de una reforma política, nos hubiéramos fusilado, hubiéramos quemado las iglesias, fusilado uno, fusilado los otros y esas cosas. Personalmente, esto es una opinión personalmente mía, claro, una opinión mía. Yo prefiero la reforma política. Hay gente que cuestiona mucho el régimen del 78 justamente por eso. Dice, porque no se mató al franquismo. El franquismo cambió, pero no se le mató. Bueno, pues quizás sí, hay gente que echa de menos que hubiera una guerra civil, 1 millón de muertos, las checas y Paracuellos y el Valle y el Valle de los Caídos y las limpias de eso y el dar café y todas esas cosas. Pero yo la verdad, a los paseillos y al dar café, las limpias y las checas no las echo de menos para nada. Y yo prefiero esto. Yo prefiero Mire usted, es verdad que dice que si tienes que hacer una reforma pactada, pues la tienes que pactar con tus enemigos. O sea, y ahí está la gracia, que cuando pactas con tus enemigos dejan de ser tus enemigos. Ahí, eso es algo que les cuesta, hay gente que le cuesta trabajo, aceptar que tus enemigos dejen de ser tus enemigos. Hay gente que lo que quiere es que tus enemigos mueran. Bueno, pues yo no soy partidario de matar a nadie, o sea, lo siento. Lo siento a los que echen de menos a la Checa y a la NKVD, al muro de Berlín, o a Auschwitz, o al Valle de los Caídos. Pero lo siento, pero no. Bien. Además, como vemos que Franco ya está muy mayor, los franquistas lo dejaron todo atado y bien atado. Una cosa, dentro del régimen franquista, los que pesan más son los inmovilistas, Los aperturistas por ahora son una especie de tortuguita que está
metía en el caparazón, esperando su ocasión. Su ocasión es que esté luego, ¿eh? Por ahora son los inmovilistas los que mandan. Y eso lo dejó muy clarito, se dejó muy clarito en el discurso de Navidad del 72. Del 72. En que todo iba a quedar atado y bien atado. Lo dijo Franco. Él sabía que se tenía que morir. Pero dice, no os preocupéis, españoles, que cuando yo me muera... Hombre, no lo dijo con estas palabras. Pero sí que dijo que todo va a quedar atado y bien atado. Es decir, esto. Franquismo sin Franco. Esa era la intención del régimen. ¿Y cómo se va eso? Pues una ley que se hizo en el 73. Por eso lo digo que se dijo en la Navidad del 72. Una ley que se dijo en el 73. Y os cuento. Vamos a ver. Francisco Franco es un régimen personalista con unos tics fascistas tremendos, el culto al líder y todas esas cosas. Y todos sabemos que desde la guerra, desde la reunión de la Junta Nacional de Defensa de Salamanca, allí en el 36, Franco era caudillo y generalísimo. Es decir, Franco era caudillo, la versión española del Führer o del Duce, porque era el jefe político. Y era nada menos que jefe del Estado, más presidente del gobierno. O sea, él era la máxima autoridad del Estado y encima presidía el gobierno y dirigía el gobierno. Él, además de presidir el Estado, gobernaba. Y por otro lado, era generalísimo, es decir, capitán general de los 3 ejércitos. Y aquí tenéis la insignia de generalísimo de los 3 ejércitos, del ejército de tierra, de mar y de aire. Esta es la insignia de capitán general. Bien, por lo cual tenía todos los poderes del Estado máximo, los tenía él. Él era el representante político del Estado y gobernante, y mandaba al ejército. Demasiado, sobre todo porque Franco ya no tiene... Franco joven, no te digo no que tuviera energía, pero el Franco viejo está muy mayor. O sea, Franco no puede estar gobernando porque Franco está malo cada 3 días, ¿eh? Entonces, este hombre, jefe del Estado puede ser, pero presidente del gobierno es imposible. Porque el presidente del gobierno tiene que estar allí al pie del cañón todos los días, tiene su trabajo todos los días, y Franco ya tiene una salud muy mala. Entonces, en el 73 se decidió hacer lo siguiente: cortemos por los años. Vamos a ver. Vamos a cortar por aquí. Una cosa es ser jefe de Estado y otra cosa es ser presidente de gobierno. El título de caudillo generalísimo se quedan de por vida porque son simbólicos. Y lo de capitán de los 3 ejércitos también, capitán general. De los 3 ejércitos también, porque también en el fondo es un cargo simbólico. Pero lo que no es un cargo simbólico es presidente del gobierno. Entonces, a partir de 1973, Franco, que como veis está más mayor ya, aclama, dice, yo me quedo de jefe de Estado. Para los actos honoríficos, para presidir desfiles, inaugurar pantanos y todas esas cosas. Pero el gobierno día a día se lo voy a dar a una persona mucho más joven que yo, que es el almirante Carrero Blanco. Uno de los pocos amigos que ha tenido Franco, de verdad. Oye, es mucho más joven que él, le saca 20 años, ¿eh? Mucho más joven que él, pero que ha estado con Franco desde la guerra. Desde la guerra ha sido la mano derecha de Franco. Le llamaban, el mote era el ogro por las cejas que tenía. Tenía una ceja y era el ogro. Pues bien, este almirante Carrero Blanco será a partir de ahora presidente del gobierno. O sea, este es el que va a gobernar. Y Franco se va a quedar pues de jefe de Estado, para inauguraciones, desfiles y demás. Es verdad que Franco puede quitarlo cuando le dé la gana y en el fondo, con una dictadura, Franco tiene un poder enorme, pero no lo ejerce. El que gobierna es este. ¿Con qué plan? Primero, por la propia decadencia física de Franco por su edad. Pero es que además hay otras cosas. Esto de atado y bien atado. Cuando Franco muera y se vaya aquí al Valle de los Caídos, Carrero Blanco seguirá siendo presidente del gobierno. Y Juan Carlos, que no tiene nada de viejo. Este está sano y fuerte como una lechuga, pero este nunca va a hacer esto. O sea, Juan Carlos nunca va a tener todo este poder. A Juan Carlos nunca le vamos a dar la presidencia del gobierno. Juan Carlos solamente va a ser jefe del Estado. Es verdad que va a ser capitán de los 3 ejércitos. Cargo más simbólico que otra cosa. Pero él solo va a ser jefe de Estado. Por lo cual, cuando Juan Carlos llegue, él nunca heredará todo el poder que tuvo Franco. Dice, Juan Carlos el heredero de Franco. Sí, es verdad que fue heredero de Franco. Pero no de todo el poder de Franco. El poder que heredó Juan Carlos era muchísimo menos que el que había tenido Franco, porque Franco también era presidente del gobierno.
Entonces, ¿de qué se va a encargar Carrero Blanco? Que cuando llegue este, no se me desvíe del caminito. Es decir, Carrero Blanco, en el fondo, es el auténtico heredero de Franco. Este es el que se va a encargar de que el franquismo siga existiendo una vez que Franco haya muerto. Por eso quedaba todo atado y bien atado. Este es el que se va a encargar de controlar a que Juan Carlos, o a controlar que Juan Carlos no se salga de los principios nacionales del alzamiento del 18 de julio, el movimiento y la patria España, bla, 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 bla. Así que quedaba todo atado y bien atado. 45 minutos. ¿Está bien? Pues ya os digo que no, ¿eh? Pues ya os digo que esto va a hacer que no. Pobre, el Carrero Blanco no va a encargarse de nada. Ya os lo digo yo. Pero eso es otra historia y al final vamos a tener que hacer otro vídeo. Lo siento mucho. Hala, nos vemos.